en las profundidades del espacio, donde las estrellas brillaban como diamantes en la vasta oscuridad. Lienzo, una especie antigua conocida solo como las especies más antiguas viajaban en silencio. Estos seres eran tan antiguos como el tiempo mismo. Su civilización prospera para millones de años. Sus barcos no fueron construidos a partir de metal o motores. En cambio, eran elaborado a partir de materiales vivos, cultivado para ser tan elegantes como el mundo natural que ellos venían de. Habían explorado innumerables galaxias, pero la Tierra era diferente. El pequeño planeta azul había atrapado a su atención. Los exploradores de las especies antiguas, siempre cauteloso y observador, detectó señales extrañas provenientes de Tierra, señales que insinuaban algo nuevo, algo que está creciendo. No lo hicieron comprender el significado completo de señales, pero sintieron una extraña atracción hacia investigar algo sobre los humanos. Con su corta historia y ambiciosa, la naturaleza los intrigaba. La nave exploradora se acercó a la Tierra lentamente, su superficie brillando con patrones orgánicos. ¿Cómo? Se acercó al planeta, la especie más antigua. Los sensores se inundaron con datos sobre él. Humanos. Lo que vieron los sorprendió y los desconcertó. Observaron ciudades y bosques, océanos y desiertos. ¿Pero qué? Lo que más les llamó la atención fueron los naves enormes construidas por los humanos. Estas no se parecían en nada a los elegantes orgánicos naves de la especie antigua. Los humanos había creado estructuras grandes y pesadas hechas de metal, naves de guerra. De sus punto de vista avanzado, el anciano, las especies podrían ver los acorazados de la Tierra, moviéndose por el espacio. Sus motores, tarareando con un ritmo mecánico que era tan diferente de los suyos. Los barcos eran poderosos por derecho propio, diseñado para el combate y la defensa, pero parecían primitivos comparados con los tecnología para una vida tranquila para los ancianos. Sin embargo, había algo en ellos que fascinaron a las especies más antiguas. Los humanos habían construido algo nuevo, algo que nace de su necesidad de sobrevivir. El líder de los ancianos, especie, un ser antiguo con ojos que había visto innumerables mundos surgir y caer. Se quedaron en silencio mientras su barco flotaba en la frialdad del espacio. Habían esperado para encontrar una especie primitiva, tal vez una que apenas había empezado a comprenderla. Estrellas. En cambio, vieron la humanidad, creaciones y sentí algo inesperado. Una oleada de respeto por estas criaturas, que se había atrevido a soñar con tanta audacia. ¿Están listos para nosotros?, preguntó el líder. Suavemente, su voz como el zumbido de estrellas distantes. El capitán de la nave exploradora, un miembro más joven de la especie más antigua, dudó. Son diferentes. Los barcos son rudimentarios, pero muestran una inteligencia que no hemos visto en otras especies. La mirada del líder se volvió de regreso a la Tierra. Habían venido a observar, para entender, pero ahora sentían una extraña conexión con este mundo. Algo sobre los humanos, sus capacidad de adaptarse y crear a partir de nada hizo que las especies mayores se preguntaran: ¿podría esta especie ser digna de algo más que mera observación? La decisión fue tomada. La especie más antigua haría contacto, pero el primero. La reunión no sería sencilla. Los humanos, en su hambre cada vez mayor de conocimiento y poder, no serían simplemente dan la bienvenida a sus nuevos visitantes. La batalla entre lo desconocido y lo conocido acaba de empezar. Y las especies más antiguas. Pronto aprenderemos que el mayor logro de la humanidad, su fuerza era su voluntad inquebrantable de sobrevivir.
Las especies más antiguas habían hecho el decisión de acercarse a la Tierra, pero los humanos no tenían idea de qué estaban siendo. Observó. Desde su perspectiva, el cielo arriba estaba lleno de estrellas, sin saber que esas estrellas estaban a punto de revelarse. Algo mucho más allá de ellos. Comprensión. En la superficie de la Tierra, la vida continuó como siempre. Los humanos se fueron sobre sus rutinas diarias, trabajando, estudiando y viviendo. Pero en el mundo de la exploración espacial, las cosas eran cambiando rápidamente. La Tierra había comenzado a enviar naves al cosmos. Y aunque su tecnología era nueva y poco refinada, estaba creciendo rápidamente. Entre los más, una de las creaciones más impresionantes fue la enormes acorazados. Estos barcos eran el orgullo del ingenio humano, diseñado con un solo propósito: protección. Cada uno. El acorazado era una maravilla de la humanidad. Ingeniería. Hechos de metal, eran diseñado para la guerra, la defensa y exploración. Los humanos habían aprendido a aprovechar el poder de los motores, las armas y escudos, a diferencia de los elegantes orgánicos naves de la especie más antigua. Los barcos eran voluminosos y pesados, sus motores propulsados por combustible y tecnología. En lugar de los materiales vivos, se utilizaron especies más antiguas. Sin embargo, en el frío, extensión del espacio, eran capaces de grandes cosas. Capitán James, el comandante de uno de esos acorazados, se encontraba en el puente, mirando las estrellas. Su barco, el Geraisen, acababa de completó una patrulla de rutina de la Tierra. Órbita exterior. La tripulación del Geraisen era una mezcla de soldados cualificados, científicos y ingenieros, los mejores de la humanidad. Cada uno con un objetivo común para defender la Tierra de cualquier cosa que pudiera amenazarla. Los sistemas funcionan de forma óptima. Niveles. El capitán reportó su primer oficial, Teniente Carla. Los sensores están claros, pero hemos notado cosas extrañas. Anomalías en los datos no identificadas. Señales. No sabemos qué significan todavía, pero debemos estar preparados. James asintió. Había oído hablar de la extraña señales. Al principio, habían pensado que era solo una interferencia espacial, pero ahora parecía algo más. No lo era. No estoy seguro de qué era, pero los pelos de la parte posterior de su cuello se erizó mientras pensaba sobre las posibilidades. La Tierra había hecho su huella en el espacio, pero aún quedaban tantas incógnitas por ahí. De repente, el radar del barco emitió un pitido fuerte. El objeto fue detectado mucho más allá el horizonte. Se movía hacia. La Tierra se mueve lentamente pero con seguridad. Prepárense para cualquier cosa, ordenó el capitán James. Su voz firme pero llena de urgencia. Esto podría ser una amenaza. Preparen a la tripulación para un posible contacto. La tripulación saltó. Entran en acción y su entrenamiento entra en acción. No sabían quién o qué era. Se acercaba, pero la humanidad se había enfrentado a muchos desafíos antes, y no lo fueron. A punto de dar marcha atrás. A lo lejos, especies más antiguas observadas con gran interés como los acorazados humanos. Se prepararon. Los humanos sabían. Detectaron su presencia, pero en lugar de retrocediendo por miedo, se prepararon para defenderse. Era algo natural. Instinto, uno que las especies más antiguas tenían visto innumerables veces antes. Pero ahí había algo diferente en estos humanos. No tenían miedo. En cambio, eran curiosos, decididos y preparados para enfrentar lo desconocido. Por primera vez en milenios, las especies más antiguas fueron
ante una especie que podría no ser. Se intimida fácilmente. Esta no era una carrera para ser destruida. Era una especie que podía contraatacar. Una que pudiera mantenerse firme en él. Inmensidad del espacio. Las especies más antiguas tenían. No esperaban esto. Lo habían esperado. Miedo, sumisión o una rendición rápida. Pero los humanos con su metal crudo. Los barcos estaban a punto de mostrar al anciano. Especies hasta donde estaban dispuestas. Para ir a proteger su mundo. El encuentro entre estas dos razas sería cambiarlo todo. Un lado era antiguo. El otro joven. Pero ambos aprenderían. Del otro. Fue el comienzo de algo mucho más grande que cualquiera de ellos podría haber imaginado. La tranquilidad del espacio. Fue destrozado por el zumbido de la tierra. Motores de acorazado como el capitán James C. Su tripulación se preparó para lo desconocido. El radar todavía mostraba el gran objeto. Acercándose ahora dentro del alcance. El horizonte estaba listo y la tripulación, aunque nervioso, se mantuvo firme. Esto podría ser un primer contacto con una raza extraterrestre. O podría ser un ataque mortal. De cualquier manera, los humanos estaban decididos a proteger su planeta. Capitán, el objeto está en un rumbo directo hacia nosotros. Teniente, Carla informó, con voz firme, aunque la tensión en sus ojos era evidente. No responden a nuestras llamadas. ¿Qué debería hacer? ¿Qué hacemos? James estaba de pie junto a la ventana, mirando hacia la oscuridad, la inmensidad de espacio. Sus pensamientos corrían. Las señales que habían estado recibiendo del objeto eran extraños, diferentes a todo lo que la Tierra había visto alguna vez encontrado. Estaba claro que lo que había ahí fuera no era como todo lo que habían visto antes. Preparad las armas del barco, dijo James. Con firmeza, su voz llena de determinación. Si es hostil, lo haremos. Estén preparados. No sé qué quieren, pero no vamos a dejar que nos hagan daño. Tierra. La tripulación se puso a trabajar en silencio, pero eficientemente. El horizonte fue uno de los acorazados más avanzados de la Tierra, armados, con lo último en armamento y defensa. Sistemas. La tripulación confiaba en sus tecnología, pero también confiaron en su humanidad. Pensadores rápidos, ingenioso y sin miedo a enfrentarse a la desconocido. Mientras tanto, en la nave alienígena, la especie más antigua observaba con un sentido de asombro y curiosidad. Su primera, la impresión de humanidad había sido una extraña mezcla de confusión y admiración. Estas criaturas con sus naves de metal y la aparente falta de recursos naturales avanzados. La tecnología estaba mostrando algo. Resolución inesperada. Deberíamos considerar una enfoque pacífico, la especie antigua. El capitán Scout sugirió, con voz tranquila. ¿Pero qué pasa si atacan primero? Parecen estar preparándose para la guerra. El líder de las especies ancestrales dudó. Había algo en la humanidad que era difícil de leer. En todos sus encuentros con civilizaciones más jóvenes, el patrón siempre era el mismo. Miedo, seguido de sumisión o destrucción. Pero estos humanos, a pesar de su falta de comprensión, eran diferentes. Ellos no se acobardaron ni huyeron. Tomaron una decisión, para ponerse de pie y luchar. Pongamos a prueba sus fuerza, dijo el líder. Envía un mensaje. Hazles saber que venimos en paz. Pero si nos desafían, lo haremos. Responder. La nave de las especies ancestrales envió un señal hacia el horizonte. El mensaje fue sencillo. Venimos en paz, pero nos defenderemos si nos atacan. Atrás, en el horizonte, la tripulación recibió el transmisión extraterrestre, pero el mensaje fue: no está claro. No estaba en ningún idioma que ellos reconocido,
pero el tono era innegablemente serio. James frunció el ceño. Una sensación de inquietud se apoderó de él. ¿Les estaban advirtiendo o era algún tipo de advertencia? ¿Qué truco? Consígueme un traductor ahora. El capitán James ladró. Necesitamos. Entienda este mensaje antes de tomar una decisión. Moverse. El tiempo parecía ralentizarse a medida que la tripulación. Revueltos. Su destino pendía del cielo. Equilibrio. El mensaje fue decodificado. Pero era críptico. Venimos en paz. Los humanos solo podían asumir que los extraterrestres tenían intenciones similares a las de ellos. Pero, con la extraña naturaleza de su barco y su misterioso mensaje, se sentía más como un desafío que como una invitación. Debemos responder, dijo James. Dijo finalmente, con el rostro endurecido. Determinación. Abrir un canal. Estamos. No retroceder. La humanidad siempre ha. Enfrentaron desafíos de frente. Ahora estaban a punto de enfrentarse a algo diferente a todo lo que habían visto, que jamás había visto antes. El horizonte. Las armas seguían apuntando al extraterrestre barco, listo para lo que viniera después. El tiempo de dudar había terminado. Es hora de que la humanidad le muestre a los mayores especies de que estaban realmente hechas. El silencio del espacio se rompió de repente, por el rugido de las armas de la tierra cargando. El capitán James sintió el peso de la responsabilidad lo presiona como su. Los dedos se cernían sobre el comando. Consola. La nave de las especies ancestrales no tenía. Retrocedió y el horizonte ahora era atrapado en un enfrentamiento con lo desconocido. No había vuelta atrás. La única opción. Ahora era el turno de luchar. Capitán, el extraterrestre. La nave ha encendido sus escudos. La teniente Carla informó desde su estación, su voz firme, pero llena. Con tensión. Parecen listos para combate. James miró la pantalla frente a él. La nave alienígena tiene un aspecto casi orgánico. Suave. Superficies cambiantes que brillaban como tejido vivo. Era hermoso, pero también desconcertante. Se enfrentaban. Algo diferente a todo lo que la humanidad había tenido. Jamás visto. El horizonte, en comparación, parecía una pieza gigante de metal y maquinaria. Fue diseñado para la defensa, pero también fue construido para el combate. Eso era exactamente lo que James estaba haciendo. Preparándonos para. No podemos permitirnos el lujo de. No lo dudes, dijo James con voz tranquila, pero con un toque de urgencia. Armas. Listo. La tripulación observó como el enemigo. El barco floreció más grande en la pantalla de visualización. Su superficie brillando en la oscuridad de espacio. La tensión era insoportable. Esta será la primera batalla que enfrentó la humanidad. ¿Contra una especie más avanzada? ¿O sobrevivirían a esta extraña situación? Encuentro con nada más que un advertencia. Sin previo aviso, el anciano. Barco de especies incendiado. La explosión se produjo en la forma de un rayo de luz pulsante. Hermoso, casi hipnótico. Me impactó. Los escudos del horizonte, enviando una onda de energía a través del acorazado. Superficie. El impacto fue suficiente para sacudir la tripulación, pero los escudos resistieron fuertes. El agarre de James se hizo más fuerte en la consola. Devuelvan el fuego, ordenó. Las armas de Geraisen desataron una descarga de fuego láser, una serie de azules brillantes. Rayos que se dispararon a través del vacío hacia la nave alienígena. Los láseres impactaron en él. Escudos alienígenas, pero la energía apenas parecía registrarse. El horizonte. La tripulación era buena, pero se enfrentaban a una raza que había dominado las tecnologías mucho más allá de los suyos. Escudos que sostienen. El capitán Carla informó.
Pero su barco. Es increíble. Está absorbiendo nuestra. Ataca como si no fueran nada. James. Su mente se aceleró. Sabía que la batalla no era yendo a su favor, pero había algo sobre la nave de las especies ancestrales. Eso sugería que no estaba intentando destruirlos. Los estaba poniendo a prueba. Esto no fue una lucha por la supervivencia. Fue una desafío. Prueba un ángulo diferente. James ordenó. No podemos vencerlos con pura potencia de fuego. Veamos si podemos superarlos en maniobras. Con la velocidad de soldados bien entrenados, la tripulación ejecutó el comando, desplazando el horizonte hacia un giro cerrado. Los motores del barco rugieron mientras se desvió hacia un lado, haciendo un repentino moverse hacia la nave alienígena. El movimiento tomó por sorpresa a la nave de las especies ancestrales, y por un breve momento, los humanos sabían la ventaja. El horizonte lanzó una serie de misiles dirigidos al extraterrestre. Motores del barco. Esta vez, los misiles encontraron su objetivo, pero el daño fue mínimo. La tecnología de la nave alienígena era resistente. No parecía haber sufrido daños. En absoluto. La nave de las especies ancestrales tomó represalias con un cambio rápido y elegante, disparando otra ráfaga de energía. Esta, apuntando directamente al horizonte. James, preparado para el impacto. Pero justo cuando la viga, cerrados, los escudos se encendieron, absorbiendo el golpe justo a tiempo. El horizonte se sacudió por la fuerza de la ataque, pero los escudos resistieron y el barco permaneció intacto. Capitán, parece como si estuvieran jugando con nosotros, dijo el teniente. Carla dijo, con la voz llena de incredulidad. Su poder es abrumador. Podrían destruirnos en un instante. Pero se están conteniendo. James asintió. La comprensión se instaló. Esto no fue solo una batalla. Las especies antiguas eran probando a la humanidad. No estaban tratando de aplastarlos. Querían ver que la Tierra podía hacerlo. Los humanos habían demostrado coraje, creatividad y fuerza. Las especies más antiguas estaban aprendiendo. Y en ese momento, James comprendió lo que estaba en juego. Esta batalla, la batalla en el espacio llegó a un punto de inflexión. Capitán James y su tripulación a bordo del Geraisen había dándolo todo, lanzando misiles, disparando láseres y usando todas las tácticas. Ellos lo sabían. Pero la nave alienígena, una nave de energía orgánica cambiante, apenas había sido arañado. Sus defensas estaban lejos, más allá de todo lo que la humanidad había jamás imaginado. Sin embargo, a pesar de la abrumadora el poder de las especies antiguas, no lo hicieron. Destruyen el horizonte. En cambio, parecía estar probando a los humanos, empujándolos, para que vieran de lo que eran capaces. James se encontraba en la consola de comando, su mente acelerada. El Geraisen fue construido para defensa, no para enfrentarse a una enemigo tecnológicamente superior. Él tenía. No tengo idea de cuánto tiempo más podría durar el barco. Último contra la fuerza alienígena. Sin embargo, en medio del caos, había algo extraño está pasando. Algo. No podía explicarlo bien. El anciano. La nave de especies no estaba disparando con toda su potencia. La fuerza de sus capacidades. Fue casi como si estuvieran esperando algo. Capitán, están disminuyendo la velocidad. Abajo, informó la teniente Carla. Su voz llena de sorpresa. Su fuego. La tasa ha disminuido. Es casi como nos están mirando. James frunció el ceño. ¿Podría ser? ¿Estaban viendo los extraterrestres? ¿Algo en la humanidad? Un cierto resiliencia que les intrigaba.
El pensamiento no tenía sentido. Los humanos estaban superados en número y armamento, y aún así, siguió avanzando. ¿Qué podría hacer? ¿Qué quieren las especies más antiguas de ellos? Antes de que él no pude reflexionar más sobre ello, una nueva. El mensaje apareció en el comando. Consola. El texto era ajeno, extraño. Símbolos bailando en la pantalla. Pero, una cosa estaba clara. Buscamos la paz. El mensaje no era una advertencia ni tampoco una amenaza. Los extraterrestres estaban llamando. Paz en medio de una batalla que ellos podría haber ganado fácilmente. James se quedó quieto. Por un momento, sus pensamientos se aceleraron. Sí, los extraterrestres querían la paz. ¿Por qué la tenían? ¿Atacado en primer lugar? ¿Tuvo esto? Toda la batalla no ha sido más que una prueba. Abre un canal, dijo James, su voz firme, pero llena de curiosidad. Averigüemos qué quieren. Una calma. Una voz tranquilizadora resonó a través de la puente, traduciendo el mensaje. Humano. Buque, hemos observado su especie. Y tu fuerza. Hemos visto tu voluntad de sobrevivir. Te has ganado nuestra respeto. Ofrecemos paz, pero buscamos comprensión. ¿Aceptas? Las palabras. Quedó suspendido en el aire como un desafío, pero no es agresivo. La especie más antigua. No querían destruir a la humanidad. Ellos. Quería conocerlos, aprender sobre ellos. Su fuerza, su determinación, su creatividad. Los humanos habían pasado la prueba, pero la verdadera pregunta ahora era si podrían afrontar el próximo reto, la coexistencia. James respiró hondo. Sus instintos. Le dije que tuviera cuidado. Esto podría ser trampa, una forma de bajar la guardia antes, dando el golpe final. Pero había algo en las palabras del extraterrestre, en él. La forma en que hablaban le hizo dudar. La batalla no había sido una pelea por supervivencia. Había sido una forma para él. Especies más antiguas para ver cómo era la humanidad. Capaz de poner a prueba su carácter. Teniente Carla, dijo James, volviéndose hacia su primer oficial. ¿Qué opinas? Carla miró la pantalla, su cara pensativo. Capitán, podrían haber. Ya nos han destruido. No lo han hecho. Esto podría ser nuestra oportunidad de aprender algo nuevo, para hacer una conexión real. No podemos permitirnos que el miedo decida por nosotros. James asintió. De acuerdo. Prepárate para responder. Ofreceremos paz, pero nos quedaremos guardia. La humanidad ha luchado demasiado para bajar la guardia. Con esa decisión hecho, James activó la comunicación sistema, preparándose para hablar directamente con la especie antigua. El horizonte todavía estaba en órbita, con sus armas listas, pero en silencio. La batalla se había detenido, pero la guerra, sí, incluso podría llamarse así, estaba lejos. Desde el final, la raza humana acababa de ganó una oportunidad de algo mucho más grande que la supervivencia. Fue el comienzo de nuevo capítulo, uno que podría conducir a una alianza o un desastre. Lo que sea que venga. Luego, la humanidad estaba lista. Pasó la prueba. Ahora verían si las especies antiguas honrarían la paz que habían ofrecido. La transmisión de la especie antigua estaba tranquila, pero llena, con el peso de siglos de experiencia. Mientras el capitán James escuchaba, la voz resuena en el horizonte. Cubierta de mando, se dio cuenta de que esto era un momento como ningún otro en la humanidad. Historia. La tripulación del barco se quedó quieta, esperando que James decida cómo responder. El miedo de hace unos momentos se fundieron en la incertidumbre. ¿Podrían? ¿De verdad confiamos en estos seres ancestrales? ¿O fue esto solo otro truco? Uno que
¿Conduciría a su destrucción? Nosotros ofrecemos paz, pero buscamos comprensión. La voz continuó, con un tono firme. Su especie muestra fuerza no solo en combate, sino en tu capacidad de adaptarte a superar. Te hemos observado y ahora nosotros deseamos compartir nuestro conocimiento con usted. James sintió una oleada de incredulidad. Estos seres que habían vivido durante milenios eran ofreciendo algo inimaginable a humanidad, sabiduría, tecnología, una asociación. Pero en su corazón sabía. Este no fue un encuentro común y corriente. Las especies más antiguas no solo estaban probando la resolución de la humanidad. Estaban ofreciendo algo mucho más preciado. La oportunidad. Crecer. La transmisión terminó, dejando una quietud en el aire. James estaba en silencio. Por un momento, su mente se aceleró. ¿Podría? ¿La humanidad realmente acepta esta oferta? Aprender de una especie tan avanzada como para unirse. ¿Su alianza? ¿Podrían manejar tal poder? ¿Perderían su identidad? ¿Su independencia en el proceso? La capitana Carla tomó la palabra, rompiendo el silencio. Silencio. Esta es una oportunidad para la humanidad. Para dar un salto hacia adelante, para aprender lo que pudiéramos. Nunca lo habríamos descubierto por nuestra cuenta. Podemos crecer más fuertes, pero también debemos ser. Cuidado. James se giró para mirarla. Luego asintió lentamente. Sé que no lo soy. Tomar esta decisión solos. Necesitaremos consultar con la Tierra, con nuestros líderes. Esto es demasiado importante para decidirlo en aislamiento. La tripulación intercambió miradas de acuerdo. Esto no fue solo un acuerdo militar. Decisión. Fue una decisión global. Una nueva era. Porque la humanidad estaba en el horizonte. Y su futuro ahora estaba en manos de más que solo su voluntad de luchar. Se trataba de comprender, de compartir conocimiento y forjando conexiones. James. Presioné un botón y envié un comunicación a la Tierra, solicitando una reunión urgente con líderes mundiales. Mientras, la especie antigua permaneció paciente en órbita, la tripulación del Geraisen se quedó a cargo. Prepárate para lo que podría ser lo más decisión más importante que la humanidad jamás había tenido. Se enfrentó. Horas después, cuando el mensaje fue enviado, la tripulación se reunió en la reunión informativa. Espacio para discutir lo que sucedería a continuación. En la pantalla frente a ellos, el mundo. Líderes de todos los rincones de la Tierra. Aparecieron. Sus rostros eran una mezcla de curiosidad, preocupación y esperanza. Capitán James, hemos recibido tu informe. Uno de los dirigentes dijo con voz tensa. Las especies mayores desean enseñar. Nosotros. Dicen que respetan nuestra fuerza. ¿Pero podemos confiar en ellos? ¿Qué sabemos sobre sus intenciones? James habló. Con cuidado, su voz llevando el peso de la decisión. Sabemos que podrían haber. Nos destruyeron, pero eligieron no hacerlo. Nos pusieron a prueba y pasamos. Nos ofrecen su sabiduría. Esto es nuestra oportunidad de evolucionar, de convertirnos. Algo más grande. Pero debemos acercarnos. Esto con cuidado. No podemos perder quienes somos. En el proceso, la habitación quedó en silencio durante un momento. Y entonces uno de los líderes habló. Si aceptamos su oferta, corremos el riesgo. Cambiando todo. Pero también corremos el riesgo de quedarnos atrás en el futuro. No tenemos más remedio que aceptar, pero debemos mantener nuestra independencia. No podemos convertirnos en esclavos de su poder. Otro líder asintió. De acuerdo. Procedamos con cautela. La humanidad debe conservar el control sobre su destino. Como los líderes acordaron avanzar. A medida que avanzaba, James sintió una sensación de alivio. La decisión había sido tomada y la humanidad
Ahora daría sus primeros pasos en el desconocido, guiados por las especies mayores. No había vuelta atrás. El futuro había estado abierto para ellos. Y ahora era el turno a la Tierra para decidir qué tipo de futuro, qué crearían. Las especies más antiguas tenían. Probó a la humanidad y habían pasado. Ahora, el verdadero viaje comenzó. ¿La humanidad? ¿Aceptan el desafío o lo harían? Desmoronarse bajo el peso de la sabiduría. ¿Estaban a punto de heredar? Solo el tiempo lo diría. El horizonte flotaba en espacio, suspendido entre dos mundos. A un lado, el antiguo y elegante barco de la especie anciana, una nave diferente. Todo lo que la humanidad había visto jamás flotaba en silencio. Por otro lado, el metal de la tierra, acorazado, antaño un símbolo de la humanidad. Fuerza y resiliencia, ahora se erguían como un símbolo de potencial, un puente entre el pasado y el futuro. Capitán James sintió el peso de lo que le esperaba. La humanidad había tomado la decisión de confiar. La especie más antigua, y ahora era el momento. Aprender. La tripulación a bordo del Geraisen se había preparado para lo que podría ser un cambio de vida. Reunión. Mientras James había estado en comunicación con los líderes de la Tierra, las especies más antiguas habían permanecido en silencio, esperando la respuesta de la humanidad. Ellos estaban ofreciendo paz, ofreciendo su conocimiento, pero estaba claro que ellos esperaban algo a cambio. Lo que ellos quería. El capitán James todavía no estaba del todo convencido. Entiendo. El capitán del barco, con un respiró hondo y se volvió hacia la teniente Carla. Comencemos. Abra el enlace de comunicación. A su nave. Con un suave clic, el sistema de comunicación del barco activado. La pantalla parpadeó por un momento antes de la imagen del líder de la especie anciana. Apareció. El frijol estaba tranquilo. Su apariencia a la vez extraña e imponente. No tenía características definidas, solo formas cambiantes que parecían fluir como metal líquido. Sin embargo, los ojos, la profundidad. Ojos infinitos, que albergaban siglos de sabiduría. El capitán James, el líder anciano de la especie, dijo su voz un suave zumbido que resonó en sus mentes. Hemos esperado por tu decisión. Buscamos entender así como tú sí. Pero primero, debemos saberlo. ¿Eres tú? ¿Listo para cambiar? James dudó, sintiendo la gravedad de la pregunta. Nosotros estamos listos para aprender. Estamos listos para crecer. Pero no olvidaremos quiénes somos. Los ojos del líder parpadearon. Bien. Es tu fuerza que admiramos. No lo hicimos. Probaros para destruiros, sino para ver si te pondrías de pie. Creemos que juntos podemos lograr más de lo que podría sola. Carla dio un paso adelante, hablando con su confianza habitual. Estamos dispuestos a aceptar su conocimiento. Pero también queremos entender quién eres. ¿Por qué nos ofreces este regalo? ¿Qué? ¿Qué buscas a cambio? La especie más antigua parecía detenerse como si estuviera considerando la pregunta con cuidado. Hemos visto muchos civilizaciones. Algunas han florecido. Otros han caído. Lo único que lo que he aprendido es que la sabiduría no es. Se trata simplemente del conocimiento que adquieres. Se trata de lo que elijas hacer con eso. Conocimiento. Te lo ofrecemos porque cree que tiene el potencial para crear algo nuevo, algo que pueda crecer, más allá incluso de nosotros. James sintió un destello de esperanza. La idea de que la humanidad se convierta algo más grande, algo más que solo sobrevivientes, lo llenaron de determinación. Entonces aprenderemos, no solo de ti, pero contigo. Juntos podemos construir una futuro donde el conocimiento se comparte, no acumulado. El líder asintió.
Entonces déjenos. Comenzaremos. Te enseñaremos los caminos de la estrellas, el arte de vivir en armonía con el universo y el poder de la creación. Pero también debes enseñarnos, capitán. Tú. Debe enseñarnos lo que significa tener esperanza. Cuando el universo parece incierto. Para la primera vez en el encuentro, James. Sentí una conexión real, una sensación de verdad. Comprensión. Las especies más antiguas, por toda su sabiduría y poder, no fueron infalible. Ellos también tenían algo que aprender. La fuerza de la humanidad, la fuerza para esperanza, luchar por un futuro, crear algo nuevo incluso frente a la desconocido. La comunicación terminó y la tripulación del Geraisen se reunió alrededor de él. Consola de comandos. Ya no estaban solo una tripulación humana en un barco. Eran el primer paso de una nueva alianza, una nueva era. Mientras James miraba las estrellas, un nuevo sentido de propósito lo llenó. Ellos había llegado hasta aquí, y ahora, con él, especies más antiguas a su lado, la humanidad. El viaje apenas comenzaba. Aún quedan muchos desafíos por delante, pero para él, por primera vez en la historia, no lo fueron. Solo, el universo se había abierto a ellos y lo afrontarían juntos. El viaje de descubrimiento apenas había comenzado. Y tanto la humanidad como las especies antiguas tenían mucho que aprender. Pero juntos, podría llegar a ser algo aún más grande que alguna vez soñaron. La alianza entre la humanidad y las especies antiguas se formó, pero no estuvo exento de sus desafíos. Las especies más antiguas ofreció a la humanidad las llaves de Vastas, el conocimiento, la sabiduría de los siglos y la poder para dar forma al futuro. Pero a medida que el entusiasmo inicial se disipó y se convirtió en empezaron a surgir preguntas difíciles. ¿A qué estará dispuesta a renunciar la humanidad? ¿A cambio de este conocimiento? Capitán. James se encontraba en la cubierta de mando del horizonte, mirando hacia la vastedad vacío del espacio. La nave seguía en órbita, y la nave de las especies ancestrales se quedó cerca, esperando pacientemente. El encuentro entre las dos especies había ido bien hasta ahora, pero James podía sentir la inquietud en su tripulación. Había una creciente. Sentía que no todos estaban a bordo, con la idea de apoyarse en el anciano. Especies para orientación. La puerta de la puente abierto y la teniente Carla entró con expresión seria. Capitán, tenemos que hablar. James se giró hacia ella, acerca de las especies ancestrales. Sí, respondió Carla, caminando hacia la consola. Hay una creciente brecha entre los líderes de la Tierra. Algunos creen que deberíamos aceptar la oferta de las especies ancestrales sin vacilación, que esta es la oportunidad de evolucionar para convertirse en algo más grande. Pero hay otros que sienten que estamos dando demasiado, que estamos perdiendo nuestra independencia. Podríamos estar dándoles demasiado poder sobre nuestro futuro. James suspiró, pasándose una mano por el cabello. Sabía que esto pasaría. La humanidad siempre se enorgulleció de su independencia. La idea de confiar en otra especie, especialmente una tan mayor y más sabio, es difícil para muchos. Aceptar. Carla asintió. Hay un miedo. Que perderemos lo que nos hace humanos. Impulso a explorar y a aprender por nuestra cuenta. Si dejamos que las especies más antiguas lideren él. Por cierto, ¿qué quedará de nosotros? James. Volví a mirar por la ventana y me quedé mirando fijamente. Las estrellas. Él comprendió sus preocupaciones. La tentación de aprender, de aceptar la orientación de una carrera tan adelantada en el conocimiento y la tecnología eran fuertes, pero también comprendió los riesgos. Humanidad.
Había luchado por cada paso adelante, cada descubrimiento. ¿En qué se convertirían si dejaron que alguien más decidiera sus decisiones? ¿Futuro? No podemos renunciar a quienes somos, dijo James finalmente, volviéndose hacia mí. Carla, necesitamos a las especies mayores. Conocimiento. Sí, pero no podemos dejarlos controlarnos. Debemos seguir siendo los amos de nuestro propio destino. Carla sonrió, aliviado. Me alegro de que hayas dicho eso, capitán. Pero, ¿cómo nos aseguramos de qué? ¿Qué pasa? James se mantuvo erguido, su voz firmes. Lo dejamos claro. Aceptamos sus sabiduría, pero también dejamos claro que el camino de la humanidad lo decidimos nosotros. Trabajaremos con ellos, no para ellos. Nosotros necesitamos aprender unos de otros, no ser guiados por ellos. Pero incluso mientras Santiago hablaba, con convicción, sabía que no sería así fácil. Los líderes de la Tierra tendrían que acordar cómo equilibrar los regalos que reciben. Especies más antiguas ofrecidas con la necesidad de mantendría la autonomía de la humanidad. Ser una conversación difícil, una que pondría a prueba la fuerza de este frágil alianza. Tendremos que ser. Ten cuidado, continuó James. Debemos demostrar las especies mayores a las que no les tenemos miedo. Para valernos por nosotros mismos. Podemos. Aprenderemos de ellos, pero no nos convertiremos en dependiente. La tripulación del Geraisen se mantuvo en una encrucijada. La oferta de paz, conocimiento y cooperación con las especies más antiguas fueron una oportunidad. Toda la vida. Pero tuvo un precio. El futuro de la humanidad estaría determinado por las decisiones que tomaron ahora. ¿Lo harían? ¿Abrazar la guía del anciano especies? ¿O lucharían por preservarlas? ¿Su independencia? Como las estrellas. Brillaba fuera de la ventana del puente. El capitán James sabía que cualquier cosa, la decisión que tomaron determinaría el curso de la historia. Había llegado el momento para que la humanidad elija, acepte la ayuda de las especies mayores, o para forjar su propio camino. De cualquier manera, el viaje. Lo que viene a continuación sería distinto a todo lo humano. Raza jamás había conocido. El aire en él. La sala de reuniones de Geraisen estaba llena de tensión. El capitán James se sentó a la cabeza de la mesa, su rostro una máscara de concentración. A su alrededor, la tierra. Los líderes estaban discutiendo lo más importante. Decisión más importante que la humanidad jamás había tenido. Enfrentado. La elección entre abrazar la sabiduría de las especies mayores y preservando los recursos que tanto nos costó ganar en la Tierra. La independencia no fue fácil. Las discusiones habían sido largas y agotador, lleno de argumentos de ambos lados. No podemos permitirnos ser controlado. Uno de los líderes insistió con voz aguda. Debemos conservar nuestra autonomía. Las especies más antiguas puede ofrecernos conocimiento, pero debemos mantenerlo. Nuestra libertad. Si aceptamos su ayuda, sin lugar a dudas, corremos el riesgo de convertirnos en subordinados. Pero no tenemos la lujo del tiempo. Otro líder asesinado. Atrás. Nos enfrentamos a desafíos que no podemos resolverlo por nuestra cuenta. El cambio climático. Guerra. Enfermedad. Nuestros recursos son menguando. Las especies más antiguas pueden darnos las herramientas para resolver estos problemas. Si los rechazamos, corremos el riesgo de condenarlos. Nosotros mismos. La sala estalló en voces. Cada uno más fuerte que el anterior. Cada uno representando un punto de vista diferente. James permaneció en silencio, dejando que el debate se desarrolló. La decisión tuvo que ser hecho con cuidado. Esto ya no era solo sobre adquirir conocimiento. Se trataba de
definiendo el futuro de la humanidad. Él sabía que, cualquiera que sea la elección que hicieron, sería dar forma a la dirección de la Tierra para generaciones venideras. De repente, la puerta a la sala de reuniones se abrió y la teniente Carla entró corriendo, con el rostro pálido de preocupación. «Capitán, necesita. Mira esto», dijo con urgencia, su voz inestable. «Ha habido una situación en el horizonte». James se puso de pie inmediatamente, sintiendo la gravedad de sus palabras. «¿Qué? ¿Qué pasó?» «Hemos recibido una noticia extraña. Transmisión de las especies antiguas», dijo Carla, llevándolo al comando. «Cubierta. Está encriptado, pero el mensaje es diferente. No es lo que nosotros esperado». Cuando James subió al puente, podía sentir la tensión en el aire. La tripulación ya estaba en sus estaciones, con los ojos pegados a sus consolas. Carla rápidamente contó la situación. «No hemos podido decodificar el texto completo. Mensaje, pero una parte es clara. Las especies más antiguas están pidiendo una solución urgente. Reunión. Han detectado algo. Algo peligroso». «¿Peligroso?» James repitió, con la mente acelerada. «¿Qué son? ¿De qué estás hablando?» La pantalla parpadeó y la imagen del líder de la especie anciana apareció. Esta vez, su forma era más oscuro, más urgente. «Capitán James». La voz habló, su tono mucho más serio que antes. «Hemos detectado una amenaza. Algo se acerca a tu planeta. Una fuerza que nunca hemos encontrado antes. No podemos detenerlo solos. Tú. Debe prepararse». La sala quedó en silencio. Para un momento, nadie habló. El anciano. Especies, que habían estado tan tranquilas y confiados, ahora parecían conmocionados. Sí, estaban advirtiendo a la Tierra. Significaba que esta amenaza no se parecía a nada de la humanidad había enfrentado jamás. James tomó una profunda respiración, tratando de mantener la compostura. ¿Qué tipo de amenaza y por cuánto tiempo la mantendremos? ¿Tenemos? Los ojos del líder parpadearon. «Nosotros. Tienen poco tiempo. La fuerza es rápida y su poder no se parece a nada que tengamos jamás visto. Tememos que destruya tu planeta si no se detiene. La urgencia». En la voz del líder había una claridad inconfundible. La tripulación del Geraisen, que una vez había, se preguntaron si podían confiar en él. Especies ancestrales, ahora sentían un peso compartido de responsabilidad. La amenaza no fue simplemente algo ahí fuera. Fue algo real. Peligro que podría borrarlo todo. La humanidad había construido. «Tendremos que actuar. Rápido», dijo James, con voz firme pero urgente. «Preparen a la tripulación. Puede que estemos enfrentando a un enemigo como ningún otro, pero estamos. No caer sin luchar. El tiempo. El debate había terminado. La Tierra se enfrentaba a un crisis, y necesitarían confiar en sus nuevos aliados, las especies ancestrales. Sí, debían sobrevivir. Juntos, ellos. Tendría que enfrentarse a lo que fuera viniendo. Pero mientras James miraba las estrellas, más allá de las ventanas del barco, no podía sacudir la sensación de que esto sería él. La prueba definitiva para la humanidad. ¿Lo harían? ¿Aceptarían el desafío o caerían ante una fuerza demasiado poderosa para detenerla? El horizonte zumbaba con actividad mientras la tripulación se apresuraron a prepararse para la amenaza que se acercaba rápidamente. El capitán James se quedó en la consola de comando, con la mente. Carreras. La transmisión del anciano. Las especies no habían dejado lugar a dudas. Esto era una amenaza de un poder inimaginable. Algo que podría acabar con la Tierra en un instante si no estaban listos. La urgencia en la voz de los Eles había sacudido
incluso los miembros de la tripulación más experimentados. La voz del capitán Carla irrumpió en su pensamientos. La flota está lista para despliegue. Hemos hecho lo necesario. Ajustes en el armamento del barco. Sistemas, pero aún no lo sabemos completamente. A lo que nos enfrentamos. James asintió con gravedad. Ya nos hemos enfrentado a lo desconocido antes. Afrontémoslo de nuevo. Preparemos a la tripulación para cualquier cosa. Y contacta con las especies mayores. Necesitamos su guía. No podemos hacer esto sola. Mientras Carla transmitía las órdenes, James sintió el peso del liderazgo, presionándolo. Esto no era solo sobre la supervivencia de la Tierra. Se trataba de la supervivencia de todo. Habían aprendido todo lo que habían aprendido. Construido. La humanidad había elegido abrazar el conocimiento de las especies más antiguas. Pero, ahora serían puestos a prueba. La verdad, la fuerza de su alianza sería comprobado en las próximas horas. En el puente, la tripulación trabajó rápidamente. Calibración de armas y defensa. Escudos, escaneando en busca de cualquier señal de la amenaza inminente. Teniente Carla se paró junto al panel de comunicación, comprobando constantemente el estado de la nave de las especies ancestrales. Tenemos una mensaje, dijo, volviéndose hacia James. Está encriptado, pero es de la especie antigua. Dicen que tienen. Identificó la amenaza. James se acercó. La consola, con el corazón latiendo con fuerza. Mientras él, mensaje decodificado, las palabras que aparecieron. En la pantalla se veían claras y escalofriantes. El enemigo no es de este universo. Es una fuerza que devora mundos enteros. Nosotros, llámalo el devorador. Ha venido por tierra. Si no podemos detenerlo, todo, sabes que será destruido. La tripulación se quedó en silencio. El devorador. La humanidad nunca había oído hablar de algo así, pero él. Las palabras por sí solas los llenaron de miedo. Esto no era una batalla que pudieran librar solos. Y las especies mayores lo habían dejado claro. Que incluso su inmenso conocimiento puede que el poder no sea suficiente para detenerlo. James se volvió hacia Carla con determinación. Sus ojos. No tenemos el lujo de miedo. Luchamos por todo lo que tenemos. Nos hemos ganado el derecho a sobrevivir. Y, si tenemos que luchar junto a los mayores especies, lo haremos. La tripulación se recuperó. Sus rostros estaban decididos. Estaban, no solo, las especies más antiguas, sus aliados misteriosos y antiguos, tenían. Se comprometió a ayudarlos. Pero este enemigo, el Devor, sería una batalla como ninguna otra, que alguna vez habían luchado. Como el horizonte. Preparado para la batalla, el enorme anciano. El barco de especies se acercó, su orgánico casco brillando en la oscuridad de espacio. Juntos, la humanidad y los ancianos. Las especies estarían una al lado de la otra. Una fuerza unida contra un enemigo común. Las estrellas fuera de la ventana del puente parecían extenderse por siempre, un recordatorio de la inmensidad del universo. Pero ahora, por la primera vez, los humanos a bordo de él. El horizonte se dio cuenta de que no eran ellos. Ya no es insignificante en el gran esquema de cosas. Habían aprendido de la especies más antiguas que habían evolucionado y estaban dispuestos a demostrar que la humanidad tenía más que ofrecer que solo supervivencia. Se avecinaba el divorcio. La lucha por la tierra, para el futuro de toda la humanidad, fue a punto de comenzar. Y lo que sea que haya pasado. A continuación, el capitán James sabía una cosa. Por supuesto, la humanidad no se hundiría sin